La capital aragonesa ha suscrito la declaración sobre cambio climático de Eurocities, que propone reducir en un 20% las emisiones de dióxido de carbono. Más de 130 ciudades conforman esta organización, que hasta hoy se reúne en Zaragoza. Aquí han acordado pedir ayuda a la Unión Europea para que las ciudades puedan asumir políticas contra el cambio climático. Javier Celma es director de la Agenda de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué alcance tiene esa declaración que se ha firmado aquí en Zaragoza sobre el cambio climático? Es un compromiso de los alcaldes de las ciudades en el sentido en dos grandes aspectos. Por un lado, el compromiso de empezar a desarrollar políticas relacionadas para la mitigación del cambio climático, su reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado hay algo importante que quizás sea lo gran desconocido de la población, que es establecer también unas pautas, preparar las ciudades para lo que podríamos llamar la adaptación a la situación de cambio climático, es decir, los regímenes de lluvia que están cambiando, las circunstancias climatológicas, todas aquellas derivadas de las consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, son dos vías diferentes y que tienen que ser complementarias, ¿no? Esta es una de las cuestiones fundamentales del análisis que se ha desarrollado y se está desarrollando durante estos días. Ustedes se han comprometido a reducir hasta en un 20% estas emisiones. De hecho, Zaragoza incluso se aventura un 30% de la reducción. ¿Cómo se consigue esto en una gran ciudad como Zaragoza con 700, 800.000 habitantes? Bueno, se consigue con dificultades, esto es obvio, ¿no? Es obvio, pero bueno, los escenarios que estamos barajando primero son de alguna forma esperanzadores, puesto que los estudios que hemos realizado entre el año 1996 y el año 2005, en una zona que se monitorizó y que se ha seguido en el tiempo, nos ha permitido comprobar que allí hemos logrado bajar hasta un 4% de las emisiones. En el caso del sector industrial de Zaragoza, de las grandes industrias de Zaragoza, se ha reducido un 14%. Por lo tanto, son datos esperanzadores. ¿Cuáles son los datos negativos en ese balance? Pues que en el sector residencial, en el sector doméstico, en nuestras casas, nuestras viviendas, el aumento ha sido de un 9%, y el preocupante, que es el de la movilidad, el del tráfico, que ha subido un 14%. Por lo tanto, tenemos un diagnóstico y lo que nos permite ahora decir dónde tenemos que reducir. Tenemos que reducir, evidentemente, en los sistemas de transporte y en las viviendas. Se dispone de un plan de movilidad sostenible, en los cuales, si se cumplen las condiciones y los plazos que en estos momentos está previsto, pues la reducción de los gases de efecto invernadero por esos sistemas de transporte pueden ser importantes. También se ha hablado de agua, se ha hablado en este foro de la necesidad de ahorrar agua. Precisamente Zaragoza tiene los apellidos de ciudad ahorradora de agua, ha acogido una expo con este lema precisamente. ¿A qué conclusiones se ha llegado en Eurocities al respecto? Los trabajos están vinculando tanto agua como cambio climático, porque están muy relacionados. Por ejemplo, vamos a ver, sabemos que con el cambio climático van a pasar cosas. No sabemos claramente cuáles van a pasar, ni tampoco cuándo van a pasar. Por lo tanto, hay que hacer unos escenarios de precaución. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, en el norte, en las ciudades del norte, pues en Gothenburg, en Malmö, en lo que sería Helsinki, la preocupación es que debido a los regímenes de lluvias más abundantes en esas regiones en estos momentos, que es lo que se prevé, ellos que tienen un freático, unas aguas subterráneas muy importantes, el aumento del agua produzca problemas en las ciudades. Sin embargo, en el sur de Europa nuestra preocupación son los ambientes de sequía o las lluvias torrenciales, como creo que ayer se produjeron en el norte de Ceuta, Melilla, o lo que está habiendo en la Comunidad Valenciana. ¿Esto qué significa? Y hablábamos con las políticas de adaptación, pues que lógicamente en cada sitio, buscando técnicas diferentes, tendremos que intentar adaptarnos a esas circunstancias. Por ejemplo, los alcantarillados urbanos están diseñados para lo que estadísticamente antes se consideraba que la lluvia podía caer en una ciudad. Si ahora caen masivamente y en poco tiempo, no tienen capacidad de desagüe. Sí. En el caso de ellos, o como por ejemplo ya ocurrió en el año 93-94, cuando tuvimos una gran sequía en Europa, en Inglaterra, que están cantidad de casas y sobre todo en algunas regiones están edificadas sobre arcillas que son expansivas, que en función de mayor o menor nivel de humedad se agrandan o se contraen. Con la falta de lluvia aquello se contrajo. ¿Y qué ocurrió?
pues cantidad de casas con grietas y con situaciones de inestabilidad. Por lo tanto, el problema es serio. Lo que no sabemos qué incidencia va a tener, cómo va a llegar y tal. Y lo que estamos analizando es conjuntamente las políticas de agua, que por un lado evidentemente exigen ahorro y eficiencia, y por otro lado los regímenes de lluvias y de climas, cómo se van a desarrollar en función de esas situaciones previsibles de modificación del cambio. Todo eso supone, como usted decía, una adaptación a lo que está por venir. Por ejemplo, en el caso de las alcantarillas, pues a lo mejor cambiar en la forma de que esas alcantarillas puedan asumir el agua en exceso que antes no contábamos. O nuevas formas de regar nuestras zonas verdes más económicas. Zaragoza cuenta con mucha zona verde. ¿Quién paga esto? ¿Cómo se financia? Bueno, ahí está el problema. Evidentemente, lo que tiene la red Eurocities, que es una red que tiene mucha relación con la Comisión Europea. Las ciudades se han tenido que organizar, puesto que el sistema que en estos momentos funciona en Europa es que los países acuerdan las directivas y los fondos de financiación. Eso no cuentan con los ayuntamientos a la hora de tomar decisiones en ese aspecto, pero luego los fondos de financiación se los quedan o el Estado o las comunidades autónomas. Pero donde vive el 70% de la población es en las ciudades. Y lógicamente lo que pretende Eurocities es mandar estas reflexiones a la Comisión y evidentemente decir que si no se ponen unos instrumentos financieros dirigidos y dedicados específicamente a las ciudades, difícilmente vamos a tener las ciudades capacidades para intentar no resolver estos problemas, sino por lo menos reducirlos. ¿Y hay posibilidades de que esa financiación llegue? Vamos a ser realistas. En estos momentos ninguna, pero evidentemente lo que hay que llevar este escenario y este debate a la Unión Europea. Señor Cema, queremos pedirle una opinión personal también, porque usted conoce Zaragoza, conoce su desarrollo medioambiental, conoce sus posibilidades, y mañana una delegación del Ayuntamiento y también del Gobierno de Aragón parten hacia Dubái para intentar traer Floralia o esta exposición del año 2014. ¿Qué posibilidades tenemos y qué podría suponer esto para Zaragoza? Hombre, yo creo que las posibilidades que hay en estos momentos, por los datos que yo dispongo, son bastante altas, puesto que surgen con motivo de esta exposición internacional que acabamos de realizar y que cantidad de países se han sentido interesados y han visto las potencialidades de Zaragoza. Algo que, por ejemplo, antes se desconocía. Es decir, el que la red de Eurociudades, por ejemplo, se reúna en Zaragoza y que seamos miembros del comité ejecutivo no es banal. Es decir, ¿se acuerdan que ustedes hace unos años había un empresario que decía que había que salir con la maleta a vender Zaragoza por el mundo? Bueno, en estos momentos el problema que tenemos es que cantidad de ciudades, cantidad de países piensan en Zaragoza. Por lo tanto, estamos en unos escenarios totalmente diferentes. Luego, yo creo que es una operación que tiene un trasfondo importante que puede ir en dos vías. Una de ellas es cerrar unos espacios urbanos complejos. Estamos viendo que es donde se junta el tercer cinturón, cuarto cinturón, los sistemas de AVE. Por lo tanto, es bueno hacer un diseño que encaje todas esas piezas y que se humanicen. Y por otro lado es la interfaz con lo que sería el medio natural. Por lo tanto, es una forma de cerrar ciudad. Hemos trabajado en el oeste, nos toca trabajar en el este, es decir, y de hacer una ciudad más equilibrada. Por lo tanto, las consecuencias que puede tener de futuro en la ciudad es importante. Y luego es poner en valor un espacio natural como es el Sotocantálogos. Pues el miércoles saldremos de dudas y lo sabremos. Señor Celma, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.